Si hablamos de una de las palabras que más se repite en suplementos deportivos, cuando hablamos por ejemplo de buenos resultados, es sin duda el término testosterona. Y esto es así porque si tienes buenos niveles de testosterona, tus resultados en principio, siempre que hagas todo el resto bien, van a ser buenos. Por eso nos encontramos diferentes productos que nos prometen que van a aumentar nuestros niveles de testosterona únicamente a base de vitaminas, de extractos esenciales, de cosas naturales que podemos encontrar. Incluso también hemos visto que a partir de ciertos alimentos podemos regular al alza nuestros niveles de testosterona. Obviamente, cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a un contexto en el cual partimos de unos niveles relativamente bajos, que no son los normales, porque una persona que ya se exponga al sol de manera frecuente, que coma bien, que duerma lo suficiente, que no tenga estrés en el día a día y todas estas cosas, pues ya va a tener un buen entorno hormonal y por lo tanto va a estar más predispuesto a ganar masa muscular y a acumular menos grasa. Y este es un aspecto importante del que quería hablar hoy en Cuaderno de Entrenamiento, porque hay muchas personas que se centran en diferentes aspectos que sabemos que son relevantes para ganar masa muscular, pero a su vez dejan de lado otros que también son importantes y por los cuales seguramente al final terminan acumulando demasiada grasa, tienen una mala composición corporal y lo achacan todo a que, oye, seguramente la rutina de entrenamiento pues no está funcionando, así que la tengo que cambiar, o tengo que cambiar, por ejemplo, la suplementación que tomo o el protocolo alimenticio que llevo. En definitiva, nos enfrascamos en, por ejemplo, etapas de volumen y definición que no tienen ninguna lógica. Por ejemplo, hacemos etapas de volumen en las cuales estamos 6 meses, 8 meses, 12 meses acumulando peso. Luego resulta que hacemos una etapa de definición posterior y perdemos todo ese peso y estamos exactamente igual que hace un año. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que principalmente estábamos ganando únicamente grasa. Así que bueno, como digo, hoy voy a hablar acerca de este tema en Cuaderno de Entrenamiento. Mi nombre es Iván Llamazares. Como siempre me encuentras en lifters.es. Si quieres un poco más de contenido adicional a este, pues ya sabes que tienes la newsletter gratuita y ahí mismo te puedes apuntar. Y este tema del entorno hormonal, aunque ya lo he tratado en otros episodios, por ejemplo, del podcast de Café y Hierros, me parece interesante volver a hablar acerca del mismo porque es cierto que si tenemos una buena rutina de entrenamiento, que si nos alimentamos más o menos bien, pero dejamos de lado aspectos como son la gestión del estrés o el descanso nocturno, estamos pasando mucho por alto. Es decir, estamos dando por hecho que únicamente con entrenar con intensidad y comer lo suficiente vamos a conseguir ganar masa muscular y vamos a acumular muy poquita grasa. Y esto no suele ser así. Y os cuento el porqué. Una persona que esté muy estresada en su día a día, lo primero que va a hacer es no asimilar bien la comida que está ingiriendo. Es decir, una persona que vaya a su trabajo y esté continuamente 7, 8 horas estresado, que luego vaya para casa y esté con la cabeza pensando en los problemas que tiene en el entorno laboral, esté, por ejemplo, dando vueltas a otros aspectos que le estresan, por ejemplo, se va por la noche a descansar y no es capaz de conciliar el sueño, no duerme bien, se levanta cansado todos los días, obviamente esta persona cuando va a comer, cuando va a ingerir esas calorías con las cuales cree que va a ganar masa muscular de manera magra, con lo que se encuentra, aunque no lo sintamos, aunque no se perciba, es que no va a asimilar la mitad de los nutrientes que tiene esa comida. Es decir, va a tener una mala absorción de nutrientes. Por supuesto, esto también se refleja en el entrenamiento de fuerza. Podemos ir entrenando bien, tener una buena rutina de entrenamiento, independientemente de los días que se componga, da igual si vamos 3 veces o 4 veces a la semana al gimnasio o 5 veces, pero obviamente la sobrecarga progresiva, el entrenar con intensidad también se va a ver mermado por el hecho de estar estresados, por el hecho de no haber descansado lo suficiente y por el hecho de no absorber correctamente los nutrientes de la comida. Por eso, cuando por ejemplo optamos por suplementos en los cuales nos venden que vamos a mejorar los niveles de testosterona, mi recomendación es directamente ver cómo está nuestro sueño, cómo está por ejemplo nuestra gestión del estrés, cómo está por ejemplo lo que hacemos en el día a día. Si por ejemplo nos encontramos bien, felices, si por ejemplo tenemos vitalidad, nos exponemos al sol, todo esto es mucho más importante que no tomar el típico suplemento que nos vende que va a aumentar un 200% estos niveles de testosterona, porque lo primero, que no lo va a hacer porque al final estamos hablando de personas que tienen que tener unas características ya muy concretas y además si algo hace que eleve tus niveles al 200% de testosterona, pues estamos hablando de algo ilegal, estaríamos hablando de que da un montón de resultados y lo notaríamos directamente en los entrenamientos,
Pero es que además, si esta persona revisa todos estos aspectos y ve que descansa mal por las noches, ve que, por ejemplo, se pasa antes de ir a la cama 2 horas al teléfono móvil, ve que, por ejemplo, está muy estresado en el entorno laboral. Recordemos que no, por ejemplo, por estar 1 hora estresado estamos únicamente esa hora, sino que esto se va alargando con el paso del tiempo y una situación estresante vemos que eleva el cortisol durante bastantes horas a lo largo del día. Por otra parte, el entrenamiento no deja de ser un estresor más, y si tú, por ejemplo, ya partes de una situación en la cual estás muy estresado y estresas más al cuerpo, pues obviamente esto va a hacer que cuando vayas a comer hagas mucho peor las digestiones, que además descanses peor y que no salgas de ese círculo vicioso en el cual tu entorno hormonal cada vez va peor. Y la solución no son los suplementos, la solución no es, por ejemplo, optar por un extracto en concreto de un alimento que va a hacer que eleve tus niveles de testosterona. La solución pasa por cambiar los hábitos de vida, es decir, intentar mejorar un poco la gestión del estrés, intentar, por ejemplo, tener menos prisa, ir más calmado a los sitios, intentar, por ejemplo, que ciertas situaciones no nos estresen tanto, intentar, por ejemplo, también dejar el teléfono móvil 2 horas antes de irnos a dormir, hacer alguna actividad relajada, leer algo que nos guste, lo que sea, pero realmente tenemos que intentar mejorar nuestros hábitos en este aspecto porque va a ser lo realmente relevante. Así que, si por ejemplo estás en una situación en la cual ves que haces una etapa de volumen y únicamente acumulas grasa o lo haces en su mayoría, pues probablemente sea porque o bien tienes un mal entorno hormonal o bien porque haces un superávit calórico y luego no entrenas con la suficiente intensidad, haciendo una sobrecarga, etc. Todo este tipo de cosas de las que ya hemos hablado aquí en este podcast. Así que bueno, vamos a partir de la base que ya lo hacemos todo bien, que tenemos un buen entrenamiento, que por ejemplo llevamos una buena alimentación, entre comillas, es decir, optamos por alimentos nutritivos que nos aportan todas las vitaminas, todos los nutrientes que necesitamos, pues partimos de esa base. ¿Y qué tenemos que revisar? Pues tenemos que revisar nuestros hábitos diarios, porque son seguramente una parte decisiva de todo este proceso. Es decir, si entrenamos 3 o 4 veces a la semana, pongamos que le dedicamos a cada entrenamiento alrededor de 1 hora, son 4 horas a la semana, que tampoco es mucho tiempo. Luego, cuando hablamos de la comida, pues obviamente nos la tenemos que preparar, tenemos que comer, pero también es una parte que, aunque es importante, no ocupa gran parte de las horas del día. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda el resto de cosas que hacemos, que ocupan esos espacios en blanco, en los que vamos a trabajar, en los que hacemos otras actividades, en los que gestionamos nuestro entorno, y por lo tanto, si ahí tenemos malos hábitos, si estamos muy estresados, tenemos mucha ansiedad, pues esto va a hacer que tengamos un peor entorno hormonal y obviamente por muchos suplementos que tomemos, los resultados van a seguir siendo bajos. Es decir, no vamos a tener una buena ganancia de masa muscular, no nos vamos a ver magros, no vamos a perder grasa, etc. Así que, bueno, esto no quiere decir que, por ejemplo, si ya tienes una buena base, no vayas a ir progresando con el paso del tiempo, pero simplemente quería hacer este episodio para que veas la importancia del entorno hormonal y no solamente de la testosterona, que siempre se habla de esta hormona como que es la más importante, obviamente, tanto en hombres como mujeres, es una de las más relevantes, pero al final cuando hablamos de entorno hormonal hablamos de equilibrio, es decir, no sirve únicamente con tener un montón de testosterona si el resto de hormonas de nuestro cuerpo están desequilibradas. Así que lo más importante es no solamente gestionar un buen entrenamiento y una buena alimentación, sino también ver cómo tenemos nuestros hábitos en este aspecto para que cuando vayamos a descansar lo hagamos correctamente, que nos levantemos llenos de energía, que cuando comamos absorbamos toda esa comida, hagamos buenas digestiones, que además cuando perdamos grasa, pues perdamos únicamente grasa o en su gran mayoría, y esto hará que consigamos muchos mejores resultados. Así que si queréis que hable más en concreto acerca de este tema en otros episodios y que me explaye acerca de cómo optimizar nuestros niveles hormonales o de testosterona, bueno, pues me lo decís en los comentarios de Spotify, ya sabéis que por ahí estoy al tanto de todo lo que me vais poniendo. Os podéis apuntar también a la newsletter en lifters.es porque voy a seguir hablando de este tipo de cosas porque me parecen muy interesantes y además creo que es algo que muchas veces se olvida. Y como no, si dais apoyo a este podcast, dejando las 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast, pues me ayudáis a ver que os gustan este tipo de episodios y le seguimos dando caña en las siguientes semanas. Nada más, hasta aquí lo que quería contaros hoy en Cuaderno de Entrenamiento. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Espero que disfrutéis del día, que le estéis dando caña al entrenamiento y nos escuchamos de nuevo la semana que viene. ¡Chao!